Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a Astromood. Hoy tengo un tema muy interesante para ti. Hoy vamos a conocer las claves, lo que tienes que saber para detectar si tu casa, si tu domicilio está cargado de entidades negativas y muy particularmente si tu casa tiene brujería. A veces has escuchado de repente pasos, sonidos, se mueven las cosas, las ves en otro lugar o vienes feliz de trabajar, tranquilo de una reunión con tus amigos. Entras a tu casa y hay una densidad, te sientes pesado dentro de ella, discutes con tus familiares, no sé, de repente te han dejado alguna vez un animal muerto, una paloma muerta en la puerta de tu casa. Has visto por las cámaras que han tirado un ají. O peor aún, las cosas empiezan a ponerse mucho más peligrosas cuando escuchas voces o sientes actividad paranormal agresiva. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes liberarte de estas energías? Franz Murjan nos acompaña por segunda vez aquí a Astromood. Tenemos el honor de contar con su presencia para poder desarrollar este tema tan interesante. Invitada, invitado estás también a participar si has tenido alguna experiencia paranormal y específicamente la sensación de que las cosas en tu vida laboral y económica han cambiado de la noche a la mañana. Puedes consultarle también para ver qué podemos hacer. Desarrollamos contigo y para ti este tema tan interesante. Franz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Jan. Gracias por la invitación. Contento acá de estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias, nosotros felices. Y este tema que me parece muy importante porque de repente no sabemos y hay personas que nos pueden envidiar y no desear el bien. Y aún más tener ese atrevimiento de entrar en nuestras energías, afectar nuestras vidas, las energías negativas, la brujería que por ejemplo le pueden hacer a una persona, ¿es la misma que afecta a una vivienda o es distinta la brujería para afectar un ambiente en particular? Por ejemplo, una casa, una tienda, un negocio. Ya, en cuanto a brujería, que es energías densas, ¿sí? Nunca afecta igual a una persona o a una casa, ¿no? O a un área abierta, nunca afecta igual, ¿no? Depende mucho de las emociones densas también que encuentra en ese lugar. Por Ujú. ejemplo, ¿no? Una casa puede mostrar diferentes síntomas, desde plaga de insectos, malos olores, malestares físicos cuando entras a la casa, puede desembocar también en una crisis de emociones de ira o de depresión. Depende también las partes débiles de una persona, ¿no? Porque Ah, una afecta brujería, de claro, distinta manera. claro, exacto. Nunca una brujería va a afectar igual a dos personas. Sea la misma brujería, no afecta igual. Siempre va a afectarte en tu área más débil, ya sea la familia, las emociones, sea la ira, ¿no? Sea el trabajo. Entonces, incluso las personas pueden enfermar también. Incluso me ha parecido, a veces con las cosas que uno ha visto o me han contado, que espacios particulares dentro de la casa, o sea, por ejemplo, en la sala, en el comedor, medio que la energía en una casa pesada es un poco más fluido, pero hay una habitación muy particular donde de repente tú entras y hay mucha densidad y ahí duerme una persona que es la que es más problemática. Hay espacios particulares que se cargan más. Sí, mayormente son los baños. Los Los baños. baños, sí, porque las personas cuando entran a lavarse las manos, ¿no? A darse una ducha, por lo general tienden a soltar sus emociones, a llorar, ¿no? La catarsis, ¿no? La catarsis emocional. Entonces van contaminando ese espacio y eso digamos que es un ambiente propicio para que se centre más la brujería ahí. Ujú. En estos 23 años me ha tocado justamente que en las casas el 80% de los baños está más contaminado que el resto de la casa. Ahora, esto no implica que otras habitaciones también se contaminen, pero en mayor cantidad los baños. Y eso se debe, como dices tú, porque es un punto en donde la persona puede desfogar Exacto. la tristeza, la pena, y también por el propio proceso por el cual uno va al baño. Sí, porque como es un ambiente de soltar, Ujú. de limpieza, Sí, sí, de sí, higiene, entonces uno se abre en el baño, claro. ¿no? Está justamente haciendo su rutina de aseo, pero también su parte emocional está muy activa. Y ahí es cuando salen los problemas, sale toda la parte densa, tensa que ha vivido en el día, ¿no? O el días anteriores, salen toda la parte de las circunstancias a las cuales la persona está padeciendo Claro. y esa energía se queda estancada, pues, en las esquinas, en la parte baja, y salen las manchas o la pintura. ¿Has visto las casas que la pintura como que se levanta un Sí, sí, poco? es que puede ser también como humedad, pero no siempre es humedad. O la Exacto. humedad tiene también un sentido energético. No, digamos que es un factor oportunista. ¿Cómo así? La Por factor ejemplo, ¿no? oportunista. Cuando la oscuridad se muestra, se manifiesta, aparece un factor oportunista, se rompe un tubo, una cañería,
¿no? O de repente comienza a oler feo porque al costado o la casa al costado hay demasiada basura acumulada, entonces ya comienzan a mostrar síntomas. Y vienen los bichos, ¿no? Y viene ya justamente la parte de la atmósfera densa y uno entra y le empieza un pequeño malestar. Se sale del ambiente y el malestar se le pasa. Claro, eso suele pasar, pero siempre es, Franz, por un tema de ataque psíquico, energético, brujería, o de repente pueden ser otros los factores por los cuales energías densas pueden ingresar al domicilio de una persona. Sí, digamos que lo semejante atrae lo semejante, ¿no? Entonces, cuando hay brujería en una casa y hacen caso omiso, comienza a traer más de lo mismo. Y ahí pueden venir entidades oscuras, puede incluso, como un imán, atraer más brujería. De la casa de los lados incluso. ¿Qué? Sí, 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 A ese porque es un imán, nivel. es un imán. La energía densa siempre atrae más energía densa. Entonces, al paso de los años comienza a complicarse la situación y comienza ya a mostrar síntomas más fuertes, no solamente en las personas, sino también en toda la casa. ¿Puedes, por ejemplo, contarnos alguna experiencia que has tenido en tantos años dedicado al tema de las limpiezas de una de las casas más difíciles que te ha tocado limpiar? Sí, bueno, esto se remonta a Argentina, ya más o menos hace más de 10 años, y en esa casa ya habían fallecido dos personas. Nos contrata una señora que justamente nos dice, ¿no? que quería justamente que todo un grupo a la cual yo pertenecía en Argentina vaya a su casa para hacer una ceremonia. Era un grupo espiritual, tú Sí, pertenecías a una congregación, una orden no una esotérica. congregación, digamos que era Ujú, un círculo mixto de ujú. hombres y mujeres, ¿no? Entonces vamos el grupo, todo el grupo completo, ¿no? Y la señora nos había avisado de que en esa casa su esposo había fallecido y su hijo mayor había fallecido, ¿no? Tenía todavía un hijo menor, pero estaba enfermo. Y no sabíamos que estaba enfermo. Y cuando llegamos a la casa, en el jardín nos dimos cuenta que había demasiada densidad en una parte del jardín. Y llegamos y justamente sale el hijo, estaba enfermo, nos cuenta todo lo que había pasado en esa casa y las personas más antiguas ahí se dieron cuenta que había mucha densidad. Que había empezado sí con una brujería, pero que ya al paso de los años había traído entidades oscuras. Y el jardín incluso estaba en un rincón del jardín, no todo el jardín, estaba las plantas muertas, había un hueco que se hacía de la nada, un hueco en la tierra, no crecía nada ahí, y la pared estaba Ennegrecida. ennegrecida, sí, sí, y la persona dueña de casa no sabía por qué. No sabía por qué. Incluso el árbol que estaba al costado, las hojas se caían, y las ramas Pero qué se terrible. secaban. Entonces la persona que nos dimos cuenta ahí, sabíamos que ahí en ese punto había brujería y había entidades. Y es más, tanto así que ya se había creado un portal donde entraban y salían entidades. Que a ese nivel, o sea, A ese ese nivel. hueco o la pared, ¿cuál era el No, el portal? hueco, el hueco. El Era hueco en la como un tierra. vórtice de energía donde entraban y salían entidades. Entonces, lo que se hizo en ese lugar fue cerrar el portal, ¿sí? Y hacer un pago a la tierra. Un pago a esa área porque esa área estaba abierta. Y los que sabemos justamente de limpieza, sabemos que áreas abiertas no se limpian, porque la energía no se queda estancada ahí. A ver, podemos repetir porque me he mareado un poco. El pago a la tierra servía para... Para cerrar el portal y Ok. justamente hacer que esa área ya no sirva como un punto clave de acceso ni de salida de entidades oscuras. Porque, ¿qué es lo que hace el pago a la tierra en ese El pago a la caso? tierra es lo que hace es equilibrar las energías, ¿no? De lo que estaba con oscuridad, ahora justamente lo que se hace es nutrir. Nutrir a la madre tierra en ese lugar justamente para que las energías se equilibren y ya no se preste ya para, digamos, para que eso siga sucediendo en ese lugar, O ¿no? sea, digamos que el pago a la tierra hace que esa tierra tenga algún, digamos, un nivel de algo sagrado, la transformas energéticamente y por lo tanto esa entidad o ese portal se cierra. Claro, se hace como un despacho con varios elementos, ¿no? Y se hace como una bendición. Y prácticamente es una bendición, ¿no? Una bendición de la madre tierra para que la madre tierra nutra ese espacio que está muriendo ¿A o qué que ya está muerto, ¿no? a qué se denomina despacho? Despacho es una ofrenda que se le da a la madre tierra con granos, ¿no? Con dulces, con cositas, con deseos, para que justamente esa parte de la tierra se equilibre en energía. Porque siempre se busca el equilibrio, no luz-oscuridad. No se puede erradicar la oscuridad porque es una sabiduría que es parte de la vida. Entonces se equilibra, ¿no? Hay muchas personas de repente que hacen este servicio porque quieren cortar la oscuridad. No, Ujú. no se corta la No se oscuridad, no, corta. se equilibra. Todo se equilibra en verdad, ¿no? Luz, oscuridad, no día, noche, todo se equilibra. Entonces, Ujú. equilibramos justamente esa parte de la energía para que comience a funcionar correctamente.
Claro, y ya no enferme a la casa ni a los habitantes de la casa. se sintió algo en ese momento, digamos, se Mucha defendieron. energía. Los que eran clarividentes ahí, porque habían clarividentes, Tú eres clarisintientes, clarisintiente. clarisintientes, sí, siento las energías, pero hay clariaudientes, hay clarisintientes, hay mediums, ¿no? Hay personas que tienen otros dones incluso que no son muy conocidos, ¿no? Visiones remotas. ¿Cómo es eso de visión Las remota? personas se conectan con otro lugar, con otra persona en otra parte del mundo, Mm, a través de el don de la polivisión, ¿no? Que está acá justamente en este chakra. Polivisión. Polivisión. ¿A qué se denomina polivisión? Es ver tanto en esta densidad como en otras, o en esta dimensión como en otras, ¿no? Y te Ah, puedes conectar con otras personas en otras partes. en otras partes, no necesariamente en este plano. Exacto. Puede ser en este plano como en otro. Claro, porque existen otros planos. Entonces, estas personas que tienen esta capacidad, no me quiero salir del tema, por Dios, porque nos ha Es pasado, amplio, Franz, sí, que nos es amplio. terminamos yendo por ramas muy interesantes. Puedes ver o puedes conversar con personas que están en otra No, dimensión. no, Hay no. gente que tiene... Conversar no. Conversar. Eso ya sería canalización, ¿no? Que es otra rama distinta, otros dones, ¿no? La polivisión es que puedes tú ver, y tienes que interpretar lo que estás viendo, ¿no? Más, y digamos, conversar, una conversación así como tal, no. No. No, solamente ver nada más. Ver a través de los ojos de otra persona. Y en esta casa, que fue una de las más pesadas que has logrado liberar, ¿qué comentaron estas personas con tantas capacidades de este lugar? Bueno, muy agradecidos, porque esto venía de años, ¿no? Ellos, digamos, Imagínate. tus compañeros, o sea, digamos, ¿qué lograron ver? Entidades. Bueno, para empezar, después de esta labor queda una satisfacción, ¿no? De haber Claro, ayudado a la persona y queda esa experiencia de wow, ¿no? sí. He sido partícipe de, Mm. ¿no? He sido partícipe de que una casa esté bien, de que unas personas ya corten ese ciclo de fallecimientos en la familia, porque solamente fallecían el linaje paterno, papá, hijo, a la mamá no le pasaba nada. Parece que ahí también había una maldición, ¿no? Y eso justamente atrajo nuevas cosas, atrajo brujería, atrajo entidades. Porque siempre empieza de menos a más. Ah, va de menos a más la Claro, se energía, va como dices tú. complicando al paso de los años. O sea, Va digamos, trayendo nuevas cosas. claro, pero son complicaciones que pasan al cabo de un año, o digamos, al cabo de 5, al cabo de 7, ¿es muy, muy lento o eso va creciendo muy rápido? Depende. Porque cuando hay brujerías de ataque directamente puede pasar incluso semanas y la persona enferma y cae muerta. Mm, Sí, pero cuando es contaminación de otros lugares o te salpicó de otros lugares, empieza de menos a más. Pero acá hay un tema que para mí, Franz, me cuesta mucho creer. Yo creo que cuando uno cierra su plan, mi idea, me puedo equivocar, tú eres el especialista, y me encantaría que me ayudes a aclarar esto que me genera a veces tanta confusión, lo veo muy injusto. Yo considero que los días y las horas que estamos en este mundo tienen ya como un hilo con el divino, y me cuesta pensar, como lo creo así, que alguien de alguna forma, simplemente porque le caes mal o porque de repente tiene herramientas, puede hacer un ritual que te quite la vida, ¿no? O que te conduzca a un suicidio porque te enviaron una entidad para que te suicides, un espíritu tormentoso que creo que le dicen, o enfermarte de un cáncer, lo que es, y que te mueres. Esto en realidad puede ser cierto, digamos, si existe un espíritu divino, si hay un Dios en el cielo, Ujú. Sí, ¿puede existe, pasar? pero pasa porque hay cosas de vidas pasadas que jalas a esta vida como saldo pendiente. Es Entre que esas hasta dos sí, sí te personas. entiendo. Ujú. Entre esas dos Ah, personas. ya. Digamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo simple, clarísimo, ya. Te tocó justamente un terapeuta o una persona, un facilitador energético que te hace un trabajo y termina pasando todo lo contrario. En vez de hacerte un bien, te hace un mal, con una intención. Ya, ¿qué pasó ahí? Ahí justamente se cruzó un contrato de vida que viene de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas, no necesariamente la vida anterior, ¿no? Esta otra persona a la cual fue cliente le hizo un mal servicio energético a esa que ahora te está haciendo un servicio energético. Wow. Entonces se crea un karma, ¿no? Un saldo pendiente por vivir porque no se limpió en aquella vida. Ahora te toca vivirlo con error contrario. Es que ahora sí te puedo entender. Ahora sí, entonces sí puede haber, entre comillas, el permiso para que alguien fulmine a otra persona. Claro, obviamente existen pues, escenarios donde te quitan la vida, por Claro, ejemplo. pero nadie está obligado a nadie, ¿no? Digamos Ajá, que uno nace predispuesto a, más no claro. obligado. Ah, no es que tienes que Exacto, cumplirlo, la no. persona puede superar ese Exacto, instinto. por libre albedrío puede superarlo y puede no hacerlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que la cadena me parece compleja, ¿no? Esta persona en otra vida le hizo daño con brujería a la que está aquí. En la siguiente vida se cruzan los roles. Ahora esta, que fue la víctima, ahora es el victimario y le hace daño a la que está acá. ¿Ahí quedó el karma o va a venir una siguiente vida donde se va a seguir cobrando de forma distinta? Porque, digamos, ¿en qué momento se rompe la cadena? Cuando uno hace lo opuesto a lo que está predispuesto a hacer. Pero cuando tú ejecutas lo que estás predispuesto a hacer, el karma, el nudo kármico se hace más grande. Y como ping-pong van a estar vida tras vida, así, uno a otro, dándose la pelota.
Claro, digamos, Dios, si el infinito, entonces esto puede ser como una cadena infinita. Hasta que uno de los dos se dé cuenta y pueda cortar esa repetición. Es maravilloso estos temas, Franz, pero para no disgregarnos, porque disgregarnos contigo es espectacular, Sí, la verdad. regresando al tema de la brujería y las entidades, entonces digamos, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo me puedo asegurar que no es de repente una circunstancia casual? ¿Cómo puedo asegurarme que hay algo negativo en mi casa, que yo tengo que hacer algo para librarme de eso? Ya, por lo general, las personas nunca al comienzo son conscientes de que la casa está con brujería. Llegan justamente a buscar ayuda porque les comienza a ir mal en la vida, ¿no? Me despidieron del trabajo o tuve un accidente y estoy propicio justamente a los accidentes porque me pasa siempre algo fuera de la casa, ¿no? O porque me paro peleando y ahí yo me doy cuenta de que yo no soy así. Ujú, Y ujú. la gente se pelea conmigo y yo reacciono. Y eso no es normal porque yo no era así antes. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces buscan ayuda y se hace justamente todo no un estudio, pero se hace justamente como una biodescodificación para ver dónde está la raíz de ese problema, ¿no? Y justamente llegamos hasta la casa. La casa es la que te está enfermando o está enfermando a tu familia, ¿sí? O si tú vives solo, pues se la agarra contigo, ¿no? Y eso puede venir incluso de los anteriores inquilinos, porque muchas personas viven en casas alquiladas. Claro, 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 exacto. ¿no? Entonces eso vamos haciendo justamente ese retroceso para identificar la raíz y ya podemos detectar que en las casas y ya la persona se hace una limpieza personal y también una limpieza de casa. Y las personas que de repente, de cuando en cuando, tienen esta necesidad de salir de las habitaciones o departamentos que alquilan Ujú. y terminan yéndose a otra vivienda, ¿qué les aconsejas para que vivan Bueno, más tranquilos? primero una limpieza energética personal para que la casa donde llegues no jales lo de la anterior casa y no se te repita la fórmula, ¿no? ¿Tú te puedes llevar lo que está de un Sí, lugar a por otro? supuesto. Esto lo que está acá en el aura es un imán. Y mucha data que se queda pegado acá son de lugares y de personas que no te pertenece, que no tienes por qué llevar a otros lugares. Qué impresionante. A ver, quiero que por favor me ayudes a esclarecer esto último porque es demasiada información que uno tiene que procesar con calma. Digamos que si alguien de repente me violenta de cierta manera. Ejemplo, estoy manejando y de acá me hicieron recordar a toda mi familia por cualquier cosa, ¿no? Porque la gente a veces manejando es muy agresiva. Esa data, esa información, esa vibración, ¿se me pega en el aura? Si reacciona así. Ah, si no, como que... No, si no, no, porque uno también tiene el poder justamente de que las cosas no le afecten. Pero si ya ante esa contaminación externa tú reaccionaste, causa y efecto, ya asumiste esa contaminación como tuya y se te queda pegado acá. Y si no reaccioné, pero me ofendí. Bueno, la parte emocional, ¿no? Tienes chance todavía de limpiarla ese mismo día o al día siguiente, porque es algo que está superficial y es débil. Ah, Si no es... reaccionaste, ujú. claro, si no reaccionaste y la cuota emocional está ahí todavía, ¿no? Y quieres desfogar, puedes hacer una limpieza con sal de mar, ¿no? En tu misma casa, o te vas a la playa, un chapuzón, y listo, esa información que estaba débil, se va. Ah, qué interesante. ¿Recomiendas para cuando uno tiene una discusión, una situación en la que te has sentido ofendido, el mar o la sal? O la sal de mar, Sal sal de de mar, de que son las mar. piedras blancas de sal, esas piedras grandes de sal, que la venden en cualquier tienda, ¿no? Donde venden saumerios, donde venden velas, donde venden inciensos, venden la sal de mar. ¿Por qué la sal de la cocina no es igual a la sal de mar que tú estás mencionando? O sea, digamos, la sal de cocina no me ayuda para limpiar. No, Por... porque ya está tratada químicamente, ya la contaminaron. Y esa es la gran diferencia. La sal de mar es sal pura. O sea, digamos, Exacto, tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita a nivel energético y a nivel físico. ¿cuál es el proceso? ¿De repente es simplemente sal y agua o hay algo que tiene que considerar las personas que desean limpiarse de esta manera, Franz? Bueno, yo siempre recomiendo 5 litros de agua y medio kilo de sal. Y ¡Wow! venden bolsas de un kilo, Ujú. ¿no? Las consiguen fácilmente, incluso las cadenas importantes, ¿no? Que están acá en Lima, las venden. Supermercados. Exacto, Ujú. ¿no? Y la pueden comprar el kilo y medio kilo en 5 litros de agua, lo mueven bien, no se va a disolver al 100% y con un recipiente más chico se echan de cabeza a los pies. Ah, rezando, orando, pidiendo por algo, siempre. Mentalizando la palabra limpieza, ¿no? Pero tampoco no es que no la recomiendo, simplemente no es necesario ponerte con una intención porque de por sí la sal ya hace su trabajo. Ah, claro, entiendo, exacto. Es como, por ejemplo, limpias algo con vinagre, no tienes por qué ese vinagre limpia esta olla, o lo que Exactamente, tengas que limpiar porque ejercerá su efecto. Lo exactamente. mismo la sal. Sí, pero si quieres intencionarla más, puedes mentalizar la palabra limpieza. Entonces me parece espectacular esta información. Digamos que el aura no solamente es el aura, es un campo magnético que atrae y y se queda información. Sí, el campo energético se expande 3 metros.
Entonces, todas las personas que interactúen con ese campo energético de los 3 metros te están influenciando. Te está salpicando lo que esa persona trae. Entonces, si Pero no estás protegido, tanto energéticamente como físicamente, te puede justamente caer al 100% de todo lo que esa persona trae en su aura. ahora, hay personas, Franz, que son de auras o energías mucho más débiles que otras, Sí, ¿verdad? exacto. Por ejemplo, yo puedo leer, pongo mi ejemplo, 4, 5, 6 personas en un día y no termino tan cansado, pero tengo amigos que leen las cartas y que terminan con uno y quedan casi fulminados. Así es, ¿no? Lo que pasa es que nuestra energía también participa en esa sesión que estoy compartiendo con otra persona. Y si la otra persona tiene densidad, nos va a salpicar sí o sí. Tenemos que protegernos. Una persona que interactúa o es facilitador energético tiene más responsabilidad que protegerse que una persona común y corriente. Exactamente, Así es. Entonces, exactamente. como personas que sabemos eso, somos responsables de nuestra energía y tenemos que cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? Con nuestras protecciones energéticas. Si tienes algún tipo de protección chamánica, holística, ¿no? Energética, la usas. O protecciones físicas como minerales, simbologías de poder, ¿no? Como el cubo de Metatrón, como el triskel celta, el nudo de bruja, que es poderosísimo. Y con eso justamente cuidas tu energía para que la otra persona, de repente que es un vampiro, no te absorba mucha energía y te canses, ¿no? Y hablando de estos amuletos protectores como el nudo de la bruja, ¿es simplemente ponérmelo o aconsejas que haya alguna activación previa para que realmente pueda funcionar? Hay simbologías que no se activan y otras que sí se activan. Por Mm. ejemplo, el nudo de bruja hay que activarlo cada 15 días, las mujeres con la luna y los hombres con el sol. Ah, qué interesante. Así es, Claro, energía masculina, femenina, ¿no? claro. O sea, una vez me explicaron, por ejemplo, que los rituales de magia, no sé si opinas lo mismo, es como un celular, que puedes tener toda la capacidad, funcionalidad del mundo, pero si se le da la batería no vale. Tienes que volverlo a cargar para que vuelva a funcionar. ¿Es así en Así es. magia? Pero no siempre, ¿no? Hay simbologías poderosas, por ejemplo, esta que yo uso, que se llama Cruz Orlada de Parravicini. No sé si lo puedan ver. Wow. Ya, esta simbología Ahí fue se ve. canalizada por el Ujú. profeta Parravicini y su función es antiposesión. Mm. Entonces, las personas que se dedican justamente a hacer limpieza de casas, limpiezas áuricas, extracción de entidades, tienen que estar protegidos contra entidades. Y el símbolo lo que hace es repeler. No repele al 100%, pero su espectro de función es al 70%. Entonces, 70% estoy protegido contra entidades oscuras, ¿Qué ¿no? le pasa a una entidad oscura que sale de un cuerpo y siente que tú te has metido con su territorio, quiere atacarte y ve eso? ¿Qué es Se lo que va a buscar siente? a otra fuente de alimento, a otra persona. Es que ese es el problema, Franz, ¿no? Que, por ejemplo, yo limpio a esta persona, la entidad se queda así en casa y de repente puede ir una persona que no tiene nada que ver con la historia. ¿Puede pasar Sí, eso? exactamente. Así es. Pero no es que tampoco no tenga nada que ver con la historia. Con esta historia no tiene nada que ver, pero puede tener contrato de posesión. Haber nacido con contrato de posesión. De los 200 contratos con los que nacemos, ¿no? Si es así, entonces la entidad ya tiene un terreno fértil ahí para tomarlo, poseerlo y alimentarse. O sea, que digamos que todo lo que pareciera una desgracia está dentro de un plan que De una todos pauta. firmamos, Así es. de la que no podemos ni escaparnos. No, tenemos que experimentarlo, vivirlo. Ahora, nuestro libre albedrío es cómo reaccionamos ante los problemas, si los aceptamos o los negamos, ¿no? Y ahí viene todo un proceso. Entonces hay un punto de voluntad, un aspecto volitivo que me permite escaparme de eso que pareciera un karma y una sentencia divina. Tenemos herramientas, ¿no? Herramientas cuando una persona está lista ya para cortar un contrato, o bien se corta porque la persona hace su trabajo interno, o bien requiere ayuda, como por ejemplo, pues constelaciones familiares, ¿no? Registros akáshicos para poder justamente cambiar el contrato. Y se puede hacer, ¿no? Se Y se, hace. y se Pero puede cuando la romper. persona está lista, cuando ya hizo su trabajo interno, ¿no? Hablas del tema, es que contigo de verdad que quiero preguntar cosas que sé que nos van a alejar muchísimo del tema y no, tengo que concentrarme en este tema en particular porque tenía una pregunta muy buena, a ver si te la hago al final. Claro. Pasamos por el tema de la sal, la limpieza previamente antes de cambiarme de domicilio porque bueno, me estoy mudando, aquellos que han comprado una tienda ya saben qué es lo que tienen que hacer. Llegué al espacio nuevo con mis maletas, con mis cosas. ¿Qué hago para saber que este lugar está no esté cargado y no me haga daño? Ya. Cuando una persona está consciente de que ha salido de un lugar, ¿no? Y justamente quiere buscar algo mejor para que le vaya mejor en la vida, en una nueva situación, una nueva fórmula, entonces primero 5 días en la casa,
y observar qué pasa en la casa. Si tengo pesadillas, si es que la casa hace que yo me ponga estresado, si no puedo dormir bien, tengo insomnio, o me levanto entre las 3 y las 4 de la mañana, o comienzo a ver de repente cómo está los zócalos o las partes altas de la casa, ¿no? Si está con manchas, con puntitos negros, con bichitos, si hay arañas, telarañas, todo eso. Y si hay olores, también comienza a oler la casa, ¿no? Entonces, si no hay nada de esos síntomas, puedo de repente decir, la casa está limpia, ¿no? O por lo menos no está muy contaminada. Pero si ya comienzo en esos primeros 5 días a tener este tipo de sensaciones o este tipo de interacciones, hago mi limpieza de casa porque eso me va a afectar al paso de las semanas, Ah, claro, o sea, digamos que los 5 primeros días es de detectar. de detectar. Claro. Claro, porque una persona llega y no sabe cómo está la casa, ¿no? Sobre todo casas de edificios. ¿Por qué? Porque si uno va y se muda a un edificio, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, me mudo al 5.º piso. Si hay una entidad en el primer piso, se va a recorrer todos los pisos. Ah, una entidad sube y baja como si fuera Claro, un porque es el mismo ascensor. terreno, pues. Las entidades se aprisionan en terrenos, no en pisos. Entonces, un edificio está construido sobre un terreno y la entidad tiene acceso a todos los pisos de ese terreno. No. Así Ah, es. es así Ese el es el riesgo de vivir en complejo. edificios. Entonces, hago mi detección. Obviamente, en un edificio siempre va a haber algo, ¿no? O va a haber brujería por algún piso de repente, o falleció una persona en uno de los pisos. Esa contaminación de muerte es muy contaminante. Porque La comienza a muerte es traer más muy muerte. contaminante. Claro, porque comienza a traer más muerte. Ah, pero mira que pareciera un acto tan natural. Finalmente todos nos vamos a morir, pero a los que seguimos en este plano es altamente contaminante la muerte. Claro, Es un la portal, acción algo en así. sí de morir no es contaminante, Ajá. pero las personas nunca mueren contentas, felices ni No, tranquilas. es totalmente cierto. Así es. Entonces, Y a esa veces de enfermedades largas y jodidas. exactamente. Entonces, ese Pero, sufrimiento es la contaminación que queda y es altamente contaminante para las personas que habitan esa casa y para las casas a los costados, porque se expande mucho, mucho. Entonces, comienzo a identificar primero, ¿no? Si es que estoy tranquilo, en paz y contento en esa casa, o qué cosa está afectándome, ¿no? A nivel energético, no puedo dormir bien, tengo pesadillas, algo me inquieta. Si pasa algo de eso, hay que hacer caso a las señales y buscar justamente la ayuda para que, para que otra persona te limpie la casa, salvo que la persona tenga los conocimientos de hacerlo, ¿no? claro, porque de repente este punto es muy interesante, Franz. Si yo no tengo nada que ver con el mundo espiritual, el mundo esotérico, y me animo a hacer algo, ¿corro algún peligro? Sí, porque si lo haces mal y hay una entidad atacando en esa casa, la provocas y te va a ver a ti como una amenaza. Ah, caramba, es Sí, grave. y pues, va a tomar represalias. Muchas personas, por ejemplo, cuando toman su decisión de limpieza y prolongan los días, ya yo te contrato, por ejemplo, que me limpies el sábado y es lunes, tienes 5 días de amenaza a la entidad. Y la entidad se va a vengar. Por ejemplo, te puedes quemar con la sartén, te puedes cortar con el cuchillo cuando estás cortando un pan, te puedes caer de la escalera o te golpeas con los muebles o comienzas a tener pesadillas o te levantas muy cansada o una enfermedad, una gripe al día siguiente. Ese es su modus operandi de las entidades, para tomar represalias por esa decisión que tomaste de querer limpiar la casa. O limpiarte tú mismo, ¿no? ¿Entidad es igual a espíritu? No. ¿Cuáles son las diferencias? Hay una amplia gama de energías densas o contaminantes, que puede ir desde obsesores, que son personas desencarnadas, pero de manera trágica, que se han quedado ya con esa ira, con esa frustración y hacen daño a otras personas porque comienzan a robarles más energía y terminan enfermando a esas personas, ¿no? Hay desencarnados espíritus, ¿no? Que se han quedado atrapadas ahí más de 30 días después de haber fallecido. Esos espíritus ya tienen que alimentarse de la energía de las personas. Aunque no lo quieran, es un modo de permanecer en esta dimensión. Bueno, atrapado en estas dos dimensiones, ¿no? Y tienen que esperar a que una persona de la familia fallezca para irse con esa persona, porque solos no pueden irse ya. Pero qué complicado el trámite, Franz. Tienen 30 días después de fallecido para dejar todo claro, ¿no? Desapegarse de la familia, desapegarse de las emociones, desapegarse de cosas materiales, ¿no? Pero muchos no se van, pues. Muchos se quedan acá, por apegos. Ay, acabas de decir algo que me parece terrorífico para aquellos que han muerto y que estaban en otros planos luchando por una existencia que al parecer, desprendiéndote de este cuerpo, debería de ser eterna. ¿Se alimentan para qué? ¿Para que no se desvanezcan? ¿Para que no terminen por desaparecer? No, 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 no. Las energías no desaparecen. Las energías se renuevan, ¿no? Pero esta es una conciencia. Y como conciencia se alimenta de energías para no, digamos, para no hacer daño, para no transformarse, pero la energía se transforma. Y para hacer daño, para que no se vuelvan un obsesor. El ¿Entiendes? obsesor fue alguien que no se alimentó energéticamente. No, el obsesor es alguien que salió de manera con mucho dolor, con mucho sufrimiento y se quedó con esa ira, ¿no? Con esa ira que quiere ahora desfogarla hacia otras personas vivas.
que habitan la casa o que están rondando en casas alrededor, ¿no? Ese se llama obsesor. Obsesor. Un desencarnado puede ser un familiar, ¿no? Que ha habitado en esa casa y que ya falleció, pero él decide por apegos quedarse ahí porque su mamá o su hija lo lloran mucho o porque tienen las cenizas en la casa. ¿Eso es malo tener las cenizas en la Sí, casa? porque atrapas al familiar en esa casa. Entonces, ese espíritu corre el riesgo de volverse obsesor. Pero para no volverse obsesor, tiene que alimentarse de sus seres queridos energéticamente. Pero qué terrible. Entonces, digamos que van comiendo de nuestra propia energía sin ningún tipo de intención o Sin ningún maldad. tipo de mala intención. Digamos que es su manera natural. Para quedarse en ese lugar es su manera natural para permanecer ahí. Es que yo cada vez que pregunto a especialistas como tú, Franz, renombrados, y me hablan un poco de esto que pasa luego de la muerte, a mí me parece que es un terreno casi psiquiátrico, porque digamos que acá dentro de todo tienes una vida tranquila, apagas la luz, el agua, el teléfono, vas al trabajo, regresas a casa, tienes 3 hijos, todo bien, te mueres, te puedes convertir en un obsesor, te puedes convertir en un alma que necesita de la energía del otro, ya parece una película del terror. ¿En qué momento es que realmente un alma, no digo que nos disgregamos contigo, en qué momento el alma es que va, eleva y termina en un espacio de evolución y no le pasa todo esto? Bueno, esta alma tiene que esperar a que un familiar de su árbol familiar fallezca para que pueda irse con él, porque ese nuevo espíritu va a tener 30 días para irse y puede acceder a que todos sus familiares que están atrapados se vayan Se con lo él. lleven. Así es. Por eso hay casos en que a veces fallece el esposo y al año fallece la esposa, Es verdad, es o un verdad. familiar, ¿no? Que estaba, Tienes mucha razón. O al mes. o al Tienes mes mucha razón que también. muere el abuelo y al mes se va la abuela. Exacto, exacto, porque está rondándole, pues está ahí, está esperando su momento, porque ya comienza a desesperarse, comienza a alimentarse de la familia y no le gusta, pues es algo natural en él, pero no lo quiere hacer, porque también al jalarle mucha energía a la familia puede enfermar a la familia. Regresando al tema, porque es importante esto de las limpiezas energéticas a lugares y espacios. Cuando, por ejemplo, una persona tiene una panadería Ujú. y al frente hay otra, muchas veces en consulta me han dicho, Jan, yo estaba bien con mis ventas y se han caído al piso y ya no vendo, en cambio el otro lugar se está llenando de todos mis clientes. A veces puede ser una cuestión del destino, pero a veces hay mala intención. Sí. Entre tienda en tienda, la competencia a veces es criminal. ¿Cómo detectar y qué hacer cuando mi negocio se está yendo al piso producto de una persona que compite conmigo y que usa malas artes? Ya, primero detectar en la puerta de ingreso si es que hay algún tipo de semillas en el piso, no tierra, o paquetitos, o animales muertos, ya sea una rata, un ratón, una paloma, ¿no? O pedazos de pollo, ¿no? Hay Pollo cerca a crudo. la puerta de Ujú. entrada de la casa, no cerca, no necesariamente tiene que estar pegada a la puerta, ¿no? Pero digamos, este es el local comercial en la vereda, terminando la vereda, si hay algo colocado ahí, ¿no? Primero detectar afuera. Si no hay nada afuera, detectar adentro. Si hay clavos, si hay tachuelas, si hay alfileres, ¿no? Si hay algo puntiagudo, o si hay paquetitos atrás de los cuadros, si es que tienes cuadros. Ujú, ujú. Porque a veces no necesariamente tiene que entrar una persona para que algo aparezca, no, lo mandan energéticamente y se manifiesta. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Puede pasar eso? O Sí, sea, pasa aparecen muy cosas. seguido, muy seguido. ¿Pueden materializarse cosas del astral? No solamente fuera, también dentro del cuerpo. Hemos sacado, en metodologías chamánicas hemos sacado barro, hemos sacado metales, hemos sacado maderas, hemos sacado, ¿no? Tierra apestando dentro del cuerpo. Pero que en vómitos. Hemos sacado, no necesariamente, abrimos el aura, hacemos una cirugía astral y extraemos, ¿no? Hemos sacado pelos, baba, hemos sacado líquidos, hemos sacado un montón de cosas que se han manifestado dentro del cuerpo. Pero Franz, qué vulnerables somos. Es verdad que puede pasarnos cualquier cosa. A cualquier malintencionado. De cualquier malintencionado, Bueno, perdón. pero siempre la regla es, ¿no? Toda acción tiene consecuencias. Entonces la persona que hace eso ya tiene que aceptar las consecuencias también. Porque hay personas que tienen mucha protección energética, nacen con una espiritualidad muy reforzada. Esa persona que quiere hacerle daño tiene primero que ver el efecto rebote. ¿Me entiendes? Porque va a haber un efecto rebote. Entonces, si este efecto rebote va a ser más del daño que yo le voy a hacer, mejor no lo hago o se lo derivo a otra persona. ¿Y por qué algunas personas pueden tener esta protección y otras no? Por el tema de contrato kármico. Exacto. Ver qué cosa hiciste, por eso es importante saber qué cosa hiciste en vidas pasadas. No necesariamente saber qué cosa fuiste, sino qué cosa hiciste.
para saber qué cosa Interesante. estoy viviendo acá. Muy interesante lo que acabas de decir. Entonces, al detectar todo esto, ¿qué más se puede hacer? Bueno, cuando uno ya detecta que algo está pasando y que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que está pasando algo externo y que me está cambiando, me está perjudicando, me está estancando, Mi negocio, claro. Ujú. ahí entra dos procesos. Uno, acepto o niego. Si acepto, voy a concientizarme que lo que estoy viviendo es lo que tengo que vivir por un mensaje o lo que tengo que saber y busco ayuda, ¿no? Externa. Pero si niego, voy a preguntarme siempre por qué a mí, por qué a mí. Voy a prolongar el sufrimiento, el padecimiento y se va a complicar al paso de los meses o años. Ahora, hay un tema muy interesante y ahorita vamos a preguntas, Franz, porque tenemos varias preguntas. Gracias al público que nos ve en este momento, estamos en vivo para ti. Una persona es limpiada, ya perfecto, puede ser con tu apoyo, ¿no? Encuentras al especialista, te limpiaron. Pero este no se ha ido, este sigue acá. ¿Cómo, cómo reforzar? ¿Es posible reforzar, cuidar a una persona para que no vuelva a verse atacada? Sí, esa es una pregunta muy buena, porque algunos casos cuando está siendo atacada, ya sea por algún miembro de la familia o por las exparejas de los esposos o de los novios, no, el hecho que tú te limpies o limpies tu casa no significa que la otra persona va a dejar de atacarte. Claro, y no acabó la historia, por Exacto, supuesto. así es. Entonces, esta persona tiene que protegerse más con minerales, con simbologías o la casa poner contenciones energéticas, como hay varias, ¿no? El Chokurei de Reiki, por ejemplo, es una muy buena contención y que yo siempre le recomiendo después de una limpieza de casa. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo limpio un piso y yo solamente doy mi permiso para limpiar un piso, pero no tengo permiso para los otros pisos, pongo contenciones en la casa, en el techo, si es que hubiera más pisos arriba, o en el piso, si es que hubiera más pisos abajo. Y la contención obviamente va a proteger más tiempo la casa. No al 100%, porque de todas maneras esa contaminación va a entrar a tu casa. Ay, tarde o temprano va a Sí, entrar con todos los símbolos que con estás todos los diciendo. símbolos. Por eso siempre se recomienda una vez al año una limpieza de casa. Ah, porque un año puede ser el tiempo en que sí lo contenga. No, porque un año puede ser justamente el tiempo necesario para que tú estés tranquilo sin que esa contaminación densa ingrese a tu casa. Pero si en tu casa funciona un negocio, si entra mucha gente, hay mucho tránsito, va a entrar más rápido. O sea que una persona que tiene brujería y tiene un negocio, se le está yendo al cacho la peluquería, de alguna forma lo limpia, empieza a mejorar. Esta persona está, de alguna forma, tiene esa responsabilidad de caer de cuando en cuando en limpiezas. Así es. Porque, por ejemplo, imaginemos que el enemigo no se fue o el competidor en todo caso, ¿de cuando en cuando recomiendas? Bueno, si es un local comercial, cada 6 meses, no o cada 4 meses. Cada 6 meses si es que yo no tuviera una competencia desleal que me está haciendo daño. Pero cada 6 meses, porque todo el público que entra, pues yo no sé qué energías trae, ¿no? Y me va salpicando todo en mi negocio. Entonces tengo que tener ahí mis rutinas de saumerios, mi rutina de quemador de palo santo, o ya contratar a un especialista para que me haga una limpieza, ¿no? Esas energías, porque yo también estoy contaminando a mis futuros clientes. Muchas personas que ven Astromut, France, tienen un negocio, tienen una tienda, un stand, están vendiendo sus productos, los tienen en casa, de repente venden por internet. Algo que de repente les puedas recomendar para llamar a la buena fortuna, algún saumerio que de cuando en cuando se pueda realizar, quizá uno simple, Ya, pero para temas de protección siempre recomiendo la turmalina negra, junto con la amatista. La turmalina negra y la obsidiana son las piedras justamente que cortan lo que es brujerías, ¿no? Maldiciones, todo el ataque psíquico, lo cortan. Pero la diferencia entre una y otra es que la turmalina negra te tira al piso toda esa densidad energética que está entrando o que está pegada ahí, ¿no? Te la tira al piso, te la devuelve a la madre tierra, la energía densa. Y la obsidiana es de rebote, por a eso la se le llama la regresa. piedra bruja la obsidiana. Porque la obsidiana lo que va a hacer por default, por defecto, es que cualquier energía psíquica que entra, la obsidiana la rebota a su dueño, se la regresa a su dueño. Ay, mira qué Ahora ya depende si interesante. la otra persona está protegida, ¿no? Para que le caiga el 100% o le caiga un porcentaje, ¿no? Entonces tú sí nos recomiendas siempre tener algún símbolo, alguna piedrita que nos cuide y nos proteja. Sí. Ya sea turmalinas negras, obsidianas, amatistas, que es la piedra justamente para cortar las envidias, los males de ojo. Ahora, las amatistas tienen un cuidado especial, ¿no? Porque las amatistas tienden a rajarse, a romperse, a reventarse. ¿Qué? Cuando Cuando están... absorbe mucha contaminación energética, ya sea de lugares o de personas, o sea, contaminación energética me refiero a lugares que tienen, hay mucha envidia alrededor, ¿no? Esa envidia también es contaminación. Entonces, la amatista absorbe la envidia y si es muy fuerte, se rompe, se quiebra, o se raja, ¿no? O se te cae solita. Wow. Ah, también puede pasar que Sí, sí, desaparece. sí. Bueno, si aparece, más bien te la han sacado para desprotegerte, ¿no? Y puede ser una entidad que te está desprotegiendo, ¿no? Para atacarte más fuerte.
Wow, qué importante. Entonces mencionas que sí es necesario de cuando en cuando una limpieza energética, lo de sal de maras, limpiar el De mar, de espacio, mar, de mar, de sal de mar, mar, de mar, perdón. sí. De mar, la diferencia Bueno, es, la sal de maras es rosada y tiene otras particularidades en la salud. Ya claro. no es de protección. Ya. Ah, entonces de maras no es mágica, esa no nos serviría. Es sí, pero tiene más cualidades mágicas como para la salud, la armonización, ¿no? Para el cuidado físico de la persona. Y la ahumada, que es una sal negra. Ya, esa es una sal tratada, una sal con intención, ¿no? Tiene para usos específicos nada más, ¿no? Porque se puede usar para misas negras también. Pero Ah, ojo, no se caramba. entienda misas negras como algo negativo, ¿no? No, Porque a veces para también el método chamánico es para cortar mucha oscuridad en un lugar, y ha sido porque había violaciones, matanzas, ¿no? Masacres en ese lugar, hacemos una misa negra para darle cosas podridas, frutos podridos, cosas en descomposición, ¿no? Para ese pago justamente sea un pago de corte de esa oscuridad que está ahí, ¿no? Con una intención positiva, ¿no? ah, con frutos podridos o en Es misa negra se llama, ¿no? descomposición. Es un método chamánico también, ¿no? Un poco, muy poco usado, pero es un método como Efectivo. último recurso, ¿no? Como último recurso. Claro, porque a veces, y ahorita voy con las preguntas, hay personas que van, y me imagino te habrá pasado, Franz, a limpiezas, pero como a veces he escuchado en películas o en series o gente que te cuenta, está usted llegando muy tarde. O sea, Ya, ¿es posible que una persona llegue a limpiarse de una brujería terrible muy tarde? sí. ¿Por qué? Porque para eso, bueno, hay una metodología que se llama cirugías astrales, ¿ya? Y cuando una persona tiene brujería de años, muchos años, ya esa brujería que estaba de repente en su aura comienza a penetrar y daña un órgano, te daña ya seriamente. Entonces, cuando uno va a hacerse una limpieza energética, ¿qué cosa hace? Se limpia la brujería y el daño que está dentro. Ya pasó otro Ya nivel. pasa a otro nivel que requiere cirugías. Ahora las cirugías no te van a cortar de repente lo que ya está terminal. Te van a hacer un beneficio, sí, pero muchas cirugías simplemente es para ya que la persona no siga incrementándose ese daño, pero que venga calidad de vida ya, ¿no? Lamentablemente, finalmente, como mencionas, se cumple el pacto, porque ahora entiendo con tu explicación que hay un pacto que tenía que pasar, que tenía que ser, que esa persona tenía que morir por eso, porque de repente en otra vida fue quien lo generó. Un saldo por vivir, así es, ¿no? Pero también ese saldo por vivir tiene una enseñanza. Si aprendió la enseñanza, ya no se le va a repetir. Pero si Y no si no, aprendió la enseñanza, se le va a repetir. Pero al entonces, revés ahora. ¿qué? No te puedo creer. O sea, mientras yo no soy consciente de por qué me pasan las cosas, me puede volver a repetir la misma experiencia. Claro, no importa el destino, lo que importa es el viaje. Entonces, si en ese viaje que uno ha, en ese proceso que uno ha vivido, no ha aprendido la lección, se te repite. No importa el destino, lo que Importa importa es es el el viaje. viaje. Así es. Me guardo esa frase, por favor, guárdatela también. Vamos a contestar preguntas. Franz Murjan está con nosotros esta mañana y bueno, también muy dispuesto gentilmente a responder las dudas que tienes. Gustavo Tolentinola, ¿qué significa la visita de una abeja? Estaba haciendo su nido en mi almohada de mi cama. Tuve que retirarla con tranquilidad. Hace 3 años fue una paloma, posó en cabecera de mi sitio anterior, de mi anterior trabajo. Hubo muchas cosas positivas, menciona. Ya. ¿Qué podemos? Bueno, acá no entra en el tema justamente de plaga de insectos, ¿no? Porque es una abejita, es un solo insecto. Cuando se acercan ese tipo de insectos, ya sean libélulas, abejas, ¿no? Insectos que son poco comunes que se acerquen justamente al interior de una casa, es porque la energía áurica de esa persona está resonando en una vibración. Y esa puede ser una bendición, o un don también, porque hemos hecho de repente cosas o hemos tenido vidas de repente como elemental, no necesariamente vidas humanas, sino vida como un duende, vida como un hada, vidas como un elemental de la tierra, elemental del agua, elemental del fuego, y nos hemos dado permiso de experimentar una vida humana en la siguiente vida. Entonces, tenemos dones de la madre naturaleza. Y Es, los insectos que resuenan con la madre naturaleza lo saben. es que me acabas de volar la cabeza nuevamente, Franz. Es posible que hayamos todos, tú que también nos estás viendo, yo me imagino que tú más ahorita que viendo con todas tus capacidades, que en la vida anterior o en alguna de nuestras vidas no hayamos ni siquiera pasado por el tema humano, hayamos sido un duende o un elemental o una hadita. O un animal, del reino animal también, ¿no? O un ser extraterrestre.
Pero entonces la cadena de evolución, digamos, recuerdo alguna vez escuchar que Buda había visto en una de sus encarnaciones cuando fue el cachorro de un león. Pero entonces, digamos que en esa línea de evolución, en mi próxima vida, yo puedo ser nuevamente un animal o es que ya no corresponde y es hasta Hay arriba. evolución más no involución. Ajá. Entonces, si yo ya pasé de un reino animal al reino humano, ya no puedo retroceder. Por más que Claro, haya hecho un claro. desastre con mi Que vida, eso lo dicen los hindúes, claro, ¿no? ya no puedo involucionar otra vez en vida animal. No se puede ya. Hay evolución siempre, ¿no? Pero Hay evolución. O estancamiento, ¿no? Pero si es estancamiento, repito el ciclo. Repito. No regreso atrás, no, repito el ciclo. impresionante. Continuamos con las preguntas. Diana Noriega, Diana siempre está con nosotros todas las mañanas. ¿Cómo Bienvenida, está? Diana. Dianita, buenos días. La casa al inicio se sentirá raro al ingresar, pero con la oración ya fue bajando. ¿O será que ya nos acostumbramos? Ella menciona de la casa que tiene. Exacto. Hay dos cosas que has mencionado ahí. Intención con la oración, ¿sí? Y costumbre. Las dos pasan, ¿ya? Es cierto que cuando nosotros oramos, emitimos una energía, ¿no? En una frecuencia, que es nuestra intención, sí. Pero la intención es lo que hacen es apartar. Así cuando abres el agüita, pero el agua otra vez por la misma marea vuelve a tapar, apartamos. Pero no tiene la fuerza de limpiar, de que las cosas se vayan, que la densidad que hay en la casa salga de la casa. No tiene la fuerza, ¿ya? Pero sí podemos apartarlo de nuestro camino con la intención, con la oración, con la fuerza de la voz. Y cuando pasa muy seguido, ya nos acostumbramos a esa energía. ¿Por qué? Porque, uno, por la dejadez, dos, porque ya nuestra vibración se equilibró con esa baja vibración y nos acostumbramos a recibir eso. Pero ahí entra el tema del amor propio, la autoestima y el merecimiento. ¿Qué te mereces en la vida, no? Si te mereces más de lo mismo, te vas a acostumbrar. Pero si realmente quieres salir de ese punto de estancamiento, ya tu conciencia se expande y comienzas a buscar ayuda externa porque te mereces nuevas cosas, mejores cosas, mejor dicho, ¿no? Entonces es muy importante no caer en la costumbre más bien, sino que usar tus propios dones y si sola no puedes, siempre está en orden divino o es de sabio siempre buscar ayuda, ¿no? Interesante. Franz, antes de continuar preguntas, algo que es importante. Ah, tenemos más preguntas. Vamos por las preguntas primero. Rosa Villena 3804. Hola, en la casa de mi mamá me comenta que se escucha que hablan y se caen las cosas. ¿Qué hacer en ese caso? Ya, ese es un obsesor. Los obsesores justo están ahí para bajarte la vibración con miedo y van a comenzar justamente a mover cosas, ¿no? A espantarte en la noche, a jalarte la sábana, a sentarse en la cama y sientes como algo Pero que se qué hunde en la cama. terrible. Son obsesores que justamente quieren alimentarse de tu energía, ¿no? Y amaneces muy cansada en la mañana. Entonces, eso amerita la casa una limpieza energética para expulsar a ese obsesor. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me da mucha curiosidad. Expulsas al obsesor, sale del inmueble. ¿A dónde va ese obsesor? Busca otra víctima. No, cuando se trata de personas desencarnadas, ya no, se manda la luz nomás. Se manda la luz. Desde acá, desde este plano tan humano, podemos abrir, digamos, caminos para que A puedan... través del fuego, así es. Ah, a través del Claro, el fuego. fuego es el único de los 4 elementos que es transmutador. Entonces podemos transmutar la energía de polo negativo a polo positivo. Entonces la mandamos a la luz. Pero Franz, es que yo sigo haciéndome preguntas. ¿Por qué desde el otro plano y Dios en su infinita sabiduría y toda la escala de ángeles, arcángeles y seres espirituales que hasta se ven en las películas, no ven a esa pobre alma atormentada que está, perdón la expresión, jodiendo a los vivos? ¿Por qué no se la llevan? ¿Por qué desde acá tenemos que abrir ese camino para que vaya a la luz, siendo ya en los planos espirituales quizás más fácil detectar a esa alma en problemas? Porque todas las jerarquías celestiales o divinidades, para empezar, respetan tus procesos, respetan tus contratos. Y todo lo que está pasando acá tiene una finalidad. Ay, te vuelvo a entender. Es que no sé, todo se resuelve con eso y de verdad que tiene mucho sentido. O sea, hasta ese obsesor no molesta porque sí. No hay Exactamente. casualidad. No existe la casualidad, existe la causalidad, causa y efecto. Me queda clarísimo, por Dios, qué importante este tema y tan interesante nuestro invitado. Seguimos, ¿hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta que haya quedado pendiente? Bueno, estamos en vivo, puedes realizar a nuestro especialista invitado, Franz Murjan, sobre tu casa, el inmueble que tienes. Te iba a preguntar el tema de, a ver, ¿y cómo hacemos la limpieza energética? Ya, hay diferentes metodologías. Está la metodología holística, que en mi caso yo la realizo con agua. Perdón, para personas agua y para casas el palo santo, Palo santo. con velas azules. Sí. La vela azul. Pero hay muchas metodologías holísticas también. Lo puedes hacer con vinagre, que lo hace una mezcla con champú y con agua con bicarbonato. Hay otros que lo hacen con el humo de un cigarro que se llama mapacho, que es un cigarro, bueno, es un
cigarro de tabaco puro que su costumbre la tienen en la selva peruana, bueno, en la selva en general, ¿no? Pero en mi caso yo lo hago con palo santo, que es el limpiador por excelencia, y con velas azules. ¿Por qué? Porque no solamente se requiere hacer una limpieza, sino se requiere primero hacer una contención. Cuando hay Contención. entidades en casa son muy astutas, son más astutas que un ser humano. Y se van. Cuando saben de que la persona que llega los puede sacar, se suben o se bajan o se van a la casa del costado. Entonces uno hace su limpieza en vano, porque van a regresar después al paso de los días, ¿no? Hasta que se disipe toda esa energía que ha Ay, dejado no la te casa. puedo creer ese nivel. Sí, entonces se hace una contención con velas para encerrar lo que está dentro y no se escape. Ni nada de afuera ingrese, ni nada adentro se salga afuera. Y se hace ya con esa seguridad la limpieza energética. Claro, o sea, tú tienes que estar más alerta que la propia entidad. O sea, tienes que entender el comportamiento de la entidad Para para... eso es la demonología, pues. La demonología hace que tú sepas cuál es el modus operandi de cada entidad. ¿Qué es la demonología? Porque la gente puede entender que es la adoración a Satán o No, algo muy no, parecido. la demonología es el estudio de la amplia gama de entidades que existen, cómo laboran y cómo erradicar o cómo cortar esa influencia en casas y en personas, ¿no? En el mundo invisible. Pero a veces entiendo que se materializan. Ya, si se materializan no es un demonio, porque su función no es darse a conocer. No. Tampoco lo que sí se materializa son los espíritus y los obsesores. ¿No? Por ejemplo, hay personas que ven que un espíritu atraviesa las paredes, Ujú. ¿no? De Sí, sí, extremo a sí. extremo, o se crea un bucle y ven una repetición consciente y se desvanece o se desaparece. Ya, ese es un espíritu que se ha quedado ahí por algún trauma o como desencarnó en ese punto, o simplemente es un obsesor que quiere hacerte daño a través del miedo. Pero el obsesor en vida pudo haber sido un familiar que me ha querido mucho. Sí pudo haber sido un familiar que falleció a víctima de una traición de otro familiar de esa familia y se queda justamente ahí. Ah, a ver, entendiéndolo un poco, de repente una mujer que fue violentada, masacrada por la pareja, psicópata, enfermo de celos, esta persona que murió de esa manera puede volverse un obsesor. Puede volverse, no es que se vuelva, ya puede volverse y también puede quedarse ahí o no quedarse ahí. No, todo depende del contrato que se crea en ese momento. Todo Ah, depende del contrato que se crea en ese momento. ¿Por qué? Porque estos contratos se crean justamente entre espíritus o entre almas, ¿no? ujú. Pero desde el mundo espiritual, no en esta dimensión. Porque cuando una persona fallece, espera a la otra persona que fallezca para crear un contrato o simplemente puede quedarse ahí para vengarse de esta otra persona que la mató, ¿no? De un contrato que se firmó antes de que encarne cada uno. En vidas pasadas, ¿no? Pero si no, si se va a crear un contrato nuevo, entonces se espera que la otra persona fallezca y que el mundo espiritual hacen el pacto, ¿no? ¿Sabes qué? Tú me mataste, ¿no? Tú me quitaste la vida y no puedes seguir aprendiendo. ¿Qué te parece si en la siguiente vida yo te lo devuelvo? ¿Por qué me lo vas a devolver? Porque te voy a dar la oportunidad de que tú puedas cortar lo que hiciste y tú me vas a dar la oportunidad a mí de que yo desfogue toda esa frustración y no se me repita ni a ti ni a mí en la siguiente vida. Ah, perfecto, pactamos. ¿Cuándo? Día, mes, año, todo se pacta. ¿Qué? O sea, digamos que hay una mesa de debate en las almas En los antes de akáshicos, en encarnar, los akáshicos. en los Que es akáshicos. toda tu información, ¿no? Que está toda tu información de todas tus vidas. En los akáshicos se crea todo esto. O sea, un alma antes de encarnar sabe exactamente qué es lo que va a venir, lo que va a vivir en cada punto de la vida, en Sí, cada porque aspecto cuando de la un vida. espíritu desencarna, y desencarna, pues digamos, ya de manera consciente, ¿no? De lo que vivió en esa vida, tu conciencia se expande al 40% más. Todo lo que no sabías en vida lo sabes en el mundo espiritual. Qué espectacular. Claro, eso pasa siempre, porque a veces la mamá ha sido muy mala, ¿no? Muy mala, ha sido una mala madre y después sueñas con la mamá que te está pidiendo perdón, Es sueñas verdad. con la mamá de repente que quiere acercarse a ti de una manera bonita en el mundo espiritual o en el sueño, en el astral, ¿no? Es porque la mamá ya entendió en qué se equivocó y quiere justamente pedir disculpas. ¿Qué hacer, Franz, para poder tener, bueno, dos preguntas que de repente las voy a mencionar ahora porque no quiero que se me escapen? ¿Qué hacer para tener una vida lejos? Bueno, no vamos a poder nunca escapar del karma, pero de repente no seguir karmeándonos, ¿verdad? O sea, digamos, ¿qué hacer para no seguir repitiendo patrones en otra vida, más contratos negativos en este momento de nuestra actual encarnación? Puede haber alguna clave que nos pueda evitar mayores daños espirituales, por un lado. Y por otro, tener rosarios en casa, santos, lugares donde están llenos de santos, velitas, los que nos dan en las misas de los difuntos, ¿no? Que te regalan las fechas con las caritas de quienes murieron y hay un espacio en el altar. ¿Es bueno tener eso? Tocaste un tema bastante controversial, ¿no? Podemos ahí herir susceptibilidades de personas creyentes. No, no es recomendable nada de eso. ¿Por qué? Porque tú vas a un velatorio y te entregan un recuerdo, ¿qué energía está impregnada ese recuerdito? De De dolor. tristeza, depresión, llanto, ¿no? Y todas las emociones densas que puede haber sentido las personas que han ido ahí. Te la estás llevando a tu casa.
Si es madera, peor todavía. Si es Ahora, madera, ¿qué? peor. Claro, porque la madera chupa, pues. Hay casas incluso que son de madera o tienen la escalera de madera y cuando pasan los años la madera truena en la noche. Sí. Sí, es porque ha chupado mucha energía contaminante de esa casa. No porque la casa esté poseída, sino porque la madera chupa energía, absorbe energía y después en las noches la desfoga. Ah, mira, qué interesante, es verdad, yo tengo de madera. Claro, claro. Sí. Entonces no es recomendable recuerditos, llevarse recuerditos de casa. Es más, ni siquiera es recomendable tener, asistir a velatorios salvo que vayas bien protegido, ¿no? Pero ¿para qué te vas a exponer, no? Es una rutina, es una costumbre realmente para celebrar la muerte, cuando tienes que celebrar la vida. Exactamente, y esa costumbre que a veces yo he visto en muchas mujeres, normalmente de repente personas mayores que están rezando en casa y pareciera que, bueno, el alma siempre tiene un dolor, ¿no? Por manifestar y lloran rezando, lloran al contacto con la Virgen, lloran rezando el rosario, el llanto y la fe a veces se mezcla y eso me imagino que también genera mala energía. Así es, porque estás entregando emociones densas, emociones negativas, y estás contrarrestando más bien tu intención. Y las cenizas de muerto en casa, Ya, a eso veces lo llevan incluso sí, en frasquitos acá como amuletos, entre comillas. No, no, no es recomendable, porque eso se regresa a la tierra. Se regresa a cualquiera de los cuatro elementos, en este caso, pues o es agua o es tierra, ¿no? Tenerla en casa es apego. Y estás apegando justamente a que tu familiar esté ahí en la casa cerca tuyo. claro, Más bien ese entonces, familiar va a querer irse. No va a poder salir y vas a soñar seguido con ese familiar y tú vas a pensar, sí, está conmigo. No, estás atrapándolo en la casa. Y te está simbólicamente diciendo, por favor, suéltame, libérame, ¿no? Que yo también tengo que hacer mi siguiente venida. Tengo que planificar en los akáshicos mi siguiente venida y no puedo porque tú me tienes acá. ¿qué son los Muchos no akáshicos? saben No, tampoco, no, ¿eh? no, no, Muchos claro. de los espíritus no saben también, ¿no? Que tienen que planificar su siguiente venida. Ah, no lo saben, o No lo no saben. siempre lo saben. No, solamente lo sabes cuando ya llegas al akáshico. Pero Ah, como estás atrapado acá, no puedes tener esa información. ¿podrías contarnos un poco, Franz? Ya habremos desarrollado muy bien el tema, espero que haya sido muy grato para ti. Ahora, preguntas sueltas. ¿Cuál es la ruta? O sea, la persona muere y hasta llegar a los akáshicos, ¿qué son los akáshicos? ¿Qué hay antes? ¿Por dónde un alma de alguna forma transita hasta entender su próxima vida? Muy buena pregunta, porque depende mucho del nivel de conciencia con que la persona desencarnó. Hay experiencias en que uno baja por el árbol de la vida, ¿no? Es el árbol que se expande las ramas, ¿no? Y cada rama es un nivel, ¿no? Eso es una interpretación chamánica, ¿no? O desciendes al Hanan Pacha, no, perdón, te elevas al Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, o desciendes al Luku Pacha, que es el mundo de abajo, a través del árbol de la vida, ¿no? Son los tres reinos, Hanan Pacha, Kai Pacha, que es este mundo de acá, y el Uku Pacha, que es el inframundo o el mundo de abajo, ¿no? Ahora, en la interpretación metafísica, la interpretación holística, pasas por una serie de procesos, ¿no? Que es el mundo de las piedras, el mundo de las flores, el mundo de los humanos, y recién llegas al mundo espiritual. De los humanos, porque también los animales van al mundo espiritual de los animales, ¿no? ¿Hay un mundo espiritual de los animalitos? Claro, es una interpretación Ujú, holística, ¿no? ujú. Metafísica. Pero sí, sí, uno, por eso digo, depende mucho el nivel de conciencia porque tú materializas, tú creas todo ese mundo desde el mundo astral, lo creas y lo vives y lo experimentas o lo puedes ver. Es que eso me parece entre fascinante y muy confuso porque lo he escuchado, digamos, a ver, por ejemplo, amo la astrología y el tarot, entonces puede ser que como eso yo lo he creado tan fuerte como pensamiento en el astral, el día que muera, pues voy a estar rodeado de cartas, de repente termino con libros de astrología, elaborando cartas astrales, de repente sigo haciendo consultas en el mundo astral, pero en un imaginario que no está ligado a la evolución, o sea, digamos, no llegamos a un mismo nivel en donde todos experimentan como a veces se ven en estas películas, estas calles donde todas las familias espirituales que ya murieron viven juntos. No, de repente me puedo cerrar en un mundo, en una burbuja que existe solo para mí. Exacto. Porque tú eres co-creador en el astral, con más fuerza todavía que en esta dimensión. Porque las leyes naturales del astral tú creas con el pensamiento. Entonces puedo crear una realidad que no existe para los ojos de Dios o Puedes para el... crear el tránsito de esa realidad, el tránsito, no quedarte ahí, sino el tránsito, ¿no? Y puedes, como tú dices, salir de este cuerpo, la parte material, al mundo espiritual y puedes ver una transición bonita de acuerdo a lo que tú creaste en vida. Ah, pero es como transición, igual llego a algún Transición, lugar. igual llegas a un lugar. ¿A dónde se Ahora, llega? ¿estás en riesgo Ajá. de quedarte atrapado? Sí, quedarte atrapado, pero no porque tú decidas quedarte ahí. Muchos han quedado atrapados, por ejemplo, en el mundo de las flores, porque se han detenido a agarrar florcitas, a ver flores, a experimentar, a vivir ahí.
No, era un tránsito nada más. Pero si te quedaste ahí es como cuando te quedas acá 30 días y pasa tu chance de irte y no puedes irte solo. Ya tienes que esperar a que alguien más transite por ahí para sacarte de ahí. O sea, también son 30 días en el mundo de las flores en No, este no, 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 caso. no. Ahí es un tránsito. Tienes que andar, Es tienes que como que caminar. tienes que andar de frente y no voltear hacia atrás. Como la historia, esta parábola, Sí, ¿no? sí. De la mujer de Lot, que se volvió cera, ¿no? No voltees atrás porque te vas a convertir en cera. Pero la mujer me volteó y se convirtió en cera, ¿no? Ya, digamos que es un concepto parecido, no voltear hacia atrás, sino seguir de frente por ese camino que es de tránsito nada más. Pero si volteas atrás, caíste en la trampa. Pero te van diciendo, te van guiando, camina, avanza, no pares. O sea, Digamos que ya lo sabes. ya el espíritu lo Ya sabe. lo sabes, pero vas a estar tentado, ¿no? A quedarte a ver las piedras, a quedarte a ver las flores, a quedarte a ver de repente otra cosita que te llamó la atención, ¿no? Por apegos. Digamos que es simbólico, ¿no? Si tienes apegos, tienes riesgo de. ¿Hay corporeidad en el plano espiritual? Digamos, ¿hay alguna especie de densidad? ¿Llego al otro mundo y puedo seguir tocando las cosas o ver que yo tengo un cuerpo y estoy vestido de cierta manera? Solamente si ese espíritu otra vez regresa acá. Como espíritu puedes mover cosas, pero Ya, es ya. una práctica. No digamos que ya tienes el don así de mover cosas, no. Tienes que tener una intención muy poderosa, para bien o para mal, para poder justamente interactuar con esta dimensión. Hay una pregunta que siempre me hago, Franz. ¿Cómo es el mundo ahí arriba? Las personas que trascienden y llegaron a donde debieron de llegar, no se quedaron estancados en ningún proceso, llegaron. Digamos, allá hay funciones para cada espíritu, están en una eterna meditación, digamos, ¿qué está haciendo mi padre que murió en el 2018 allá arriba? O sea, yo siempre me pongo a pensar, pero gordo, ¿qué estarás haciendo? ¿Qué tipo de actividad tienen en el mundo espiritual los desencarnados? Ya. Aquí hay conceptos que hay que, digamos, no cambiarles la mentalidad a las personas, pero sí aclarar, ¿no? Que muchas de las creencias del mundo espiritual son erróneas. Por ejemplo, no hay un mundo arriba, ¿no? No, es una línea recta. Pasado, presente, futuro. Mundo espiritual, mundo material, ¿no? Es una línea recta que tú te puedes conectar en cualquier momento. En Wow. esa línea recta no es que tampoco sea un círculo, no. Los círculos se llaman ouroboros, que son sistemas que Sí, se sí, sí. repiten, ¿no? Es como un bucle, ¿no? Termina y vuelve a empezar, es como la serpiente que se come la cola, ¿ya? Pero la vida en verdad funciona recto, lineal. Y tú te puedes conectar en cualquier momento. Cuando el sueño, tú puedes conectarte en el pasado, presente, futuro, el mundo espiritual, el mundo de acá, el mundo de abajo. Todo es en una línea recta. Todo está en el mismo nivel, al mismo tiempo funcionando. Al mismo tiempo. Por eso es que existen las líneas de tiempo, que te conectas con una vida pasada que tú crees que es pasada, pero en verdad es otra línea de tiempo que se conectó con tu línea de tiempo. Recto. Qué Ya, impresionante. entonces, muchos de las creencias de santos, de arcángeles, de Dios, o de dioses, porque pues en este transcurso de toda la humanidad hemos tenido 48.000 dioses con 12.000 religiones, ¿no? Este de acá es uno más. Bueno, no voy a tocar ese tema porque voy a chocar, ¿no? Pero muchos son egregores, son creaciones mentales que ha cobrado fuerza, conciencia. ¿Por qué? Porque miles de personas creen en lo mismo. Y en el antiguo Egipto, que eran Exacto. panteístas. Muchos dioses son egregores, pero eso existe porque se creó una conciencia de ese ser y con la intención que tú le pusiste va a manifestar esa intención. Por eso dicen que sí me hizo un milagro, este santo es santo, me hizo un milagro. No, es un egregor creado por la mente de las personas y que realmente cobró conciencia, porque es energía que tú le diste, la alimentaste con energía, con tu energía, Y tiene y de miles de inteligencia. personas, miles, millones. Entonces creó una conciencia poderosa que tú la puedes usar. Por eso los arcángeles se usa el egregor, porque es un egregor poderoso. ¿Quién no cree los arcángeles? ¿No? Imagínate, todo el mundo, ¿no? Entonces usan el egregor para la luz y para la oscuridad, porque es neutra, es energía neutra, que tú le puedes utilizarla ya sea para bien o para mal. Uno puede tomar de esa Claro, energía. la sacas del colectivo, ¿no? Haces tuyo esa energía con la intención que tú quieras y la usas. Es un mundo, el mundo espiritual muy complejo, muy, muy amplio y como dices tú, Muy muy amplio, ¿no? No es confuso. que sea tan Ujú. complejo, digamos que es muy amplio, sí, muy amplio, porque son otras leyes naturales que no están acá. Por ejemplo, en el mundo espiritual, el astral o el mundo onírico, no puedes caminar, ¿no? O vuelas, flotas o te sitúas con el pensamiento. Pero ¿quién ha visto en un sueño que está caminando por la calle? Nadie, porque no se puede caminar ahí. En el astral no se puede No, no se caminar. camina, no. O te sitúas o vuelas o flotas, ¿no? Y respecto a esta pregunta, Franz, ¿hay actividad como la que puede haber en este plano, en esa otra línea de tiempo que pertenece a los muertos? ¿Cómo si no te entendí la pregunta? Por ejemplo, ¿qué hacen los muertos en el otro plano? ¿A qué se Ah, ya. dedican?
¿Dónde está la función? ¿O inmediatamente encarnan? No, no. Incluso hay espíritus que han muerto trágicamente que van a unas cámaras de restauración. Te cuento un caso, ya un caso rápido. En Europa, en el año 2005, se hizo un estudio justamente de un caso muy sonado en Estados Unidos, más o menos por la época, o años antes, de repente, de un violador en serie. De un violador en serie, ya que había violado y matado a muchos niños. Digamos que Terrible, por unas Dios, un decenas de niños, psicópata. ya sí, Ujú. en diferentes estados de Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos pasó esto. Y entonces este análisis fue un análisis transgeneracional, un análisis de ver sus antepasados, un análisis de ver qué cosa pasó, por qué se volvió así, por qué personas nacen con no con este rol de asesino serial. Y justamente en ese estudio se llegó a la conclusión de que esta persona, este asesino, en su vida pasada había vivido en Polonia, ¿sí? Con su mamá en una de las casas de los pueblos fronterizos con Alemania, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Este niño que había nacido con el rol de persona inocente, ¿no? De persona noble incluso, todo cuando Alemania comenzó a invadir Polonia pasó arrasando las casas, matando y violando a niños, a mujeres y ancianos. Cuando llegó a su casa, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, violaron a la mamá y violaron al niño más de 50 soldados. Entonces la mamá murió inmediatamente, pero el niño quedó gravemente herido y murió a los pocos días. Entonces, ¿qué pasó? Ese alma que transitó muchos años antes de venir, porque imagínate, Primera Guerra Mundial, ¿no? 1919 o 20 por ahí. Y se reencarnó pues en el 1990 ya ponte, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron cerca de 80 años, más o menos, ¿no? Claro. 70, 80 años. Entonces, ese alma se quedó en cámaras de restauración para que su alma, otra vez, los fractales que quedaron descompuestos o separados de su esencia, otra vez se reintegren. Pero no iba a escapar de sus contratos de vida, no iba a escapar. De todas maneras, iban a ser con contratos que tenía que vivirlo, experimentarlos y soltarlos. Iba a estar predispuesto a cosas. Pero ¿qué pasó? Cada niño era la reencarnación de un soldado, en niños o niñas. Y cuando lo vio, se activó su contrato e hizo lo que estaba predispuesto a hacer. No obligado, predispuesto. Ahora, esto no es una justificación de lo que hizo, porque cada quien elige su camino, su destino, pero estaba predispuesto a hacer eso. Es impresionante, Franz, cómo los contratos puedan explicar cosas que parecieran macabras y tan injustas ante los ojos de cualquiera. Y uno dice, ¿dónde está un Dios para evitar tremenda desgracia? Pero mirándolo desde este lado, hasta resulta comprensible el hecho incluso de que puedas o no tener la voluntad para hacer cumplir el contrato. Franz, muchísimas gracias. Ha No, a sido ti, Jan, gracias por tu invitación impresionante nuevamente. y muy grato tenerte y muy ilustrativo y tienes una profundidad increíble para poder dejar en claro temas que muchas de las personas que nos gusta el mundo somos ignorantes y contigo ha sido muy fácil entenderlo. La gente que quiere llegar a ti de repente para una sanación, una limpieza, de repente una lectura de oráculos, ¿a dónde podríamos llamar? Bueno, me pueden contactar a mi número personal que es el 987-417-422, que aparece en pantalla, o a través de mis redes sociales como Franz Murjan, ¿no? Mi nombre completo. Franz Murjan. Así es. Franz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jan, gracias. Gracias a todos ustedes también. Este tema ha sido espectacular. Franz Murjan ha estado con nosotros esta mañana en un tema tan interesante, casas embrujadas, casas de poseídas, cómo liberarte de ellas y una serie de temas alrededor que no han dejado de ser impresionantes también. Muchísimas gracias. Te espero el día de mañana. Chao. Ya.